¿Por qué debemos cambiar la Constitución Política de 1993 en el Perú? Por 6 razones fundamentales. Primero, porque se impuso tras un golpe de Estado. Segundo, porque el consenso de Washington logró concretizar sus aspiraciones. Reunión liderada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos en 1989. Tercero, porque el gran capital transnacional empresarial, para haber asegurado tener la estabilidad y tener la libertad de comercio, se permitió modificar la Constitución Política del Perú, garantizando sus intereses y no los intereses del pueblo. Cuarto, porque gracias a este chantaje recién el Perú pudo reinsertarse en el mundo financiero internacional. Quinto, porque esta Constitución no garantiza los derechos fundamentales de la persona en cualquier nación. Y sexto, porque esta Constitución nos permitió perder soberanía a nivel nacional y a nivel de algunas jurisdicciones internacionales. Pero, ¿cuál es la esencia de la Constitución de 1993? Primero, reducir al Estado a su mínima expresión, haciendo que el Estado simplemente sea un veedor de los fenómenos que ocurren en el país. Segundo, permitir el libre comercio, haciendo que las transnacionales se instalen en el país, compitan con la empresa nacional y las extingan, ya sean públicas o privadas. Tercero, permitir las finanzas libremente en el país, al cual el Perú constitucionalmente ha renunciado a su jurisdicción legal. Cuarto, permitir y facilitar la privatización de todas las empresas del Estado. Tal es así que se privatizaron 228 empresas en el Perú. Quinto, permitir la flexibilización laboral por el cual el empresario puede tener mayor libertad de explotar al trabajador peruano. Sexto, instauró un tipo de dictadura, la dictadura del mercado, la dictadura en la cual solamente existen 2 leyes, la ley de la oferta y la ley de la demanda, y lógicamente ellos fijan los precios. Sexto, permitió exclusividad al empresariado privado, haciendo que el Estado peruano no pueda competir en los sectores que ellos ya compiten. Y finalmente, sociabilizar todas las pérdidas y privatizar las ganancias a favor del empresario. Ahora, ¿qué es lo que dicen los defensores de esta Constitución? Que gracias a esta Constitución se lograron 4 cosas. Primero, derrotar el terrorismo. Segundo, salir de la recesión en que nos había dejado el gobierno aprista. Tercero, permitir la inserción al mundo financiero internacional y ser candidatos al préstamo. Y cuarto, lograr el desarrollo que ha logrado el Perú gracias a esa Constitución. Pues sencillamente son solamente justificaciones, puesto que la motivación real era crear una nueva casta de ricos en el Perú, una nueva casta empresarial y política, que vendió las 228 empresas a un precio irrisorio, barato, pero no se las vendió a cualquiera, se las vendieron a sus socios, a sus familiares mediante testaferros, de los cuales 9.000 millones de dólares fue el producto de la venta. Sin embargo, se invirtieron en el Perú o se reinvirtieron solamente cerca de 4.000 millones de dólares. Y según la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros del Fujimorismo, presididos por Javier Díez Canseco, los 6.000 millones de dólares se cree que hayan ido a parar a las arcas de la familia del gobierno de turno. Ahora bien, ¿qué artículos de esta Constitución política son los que habría que cambiar? Bueno, habría que cambiar todos, realmente, porque todos están concatenados. Pero si no se obtiene una mayoría parlamentaria o la correlación de fuerzas no lo permita, por lo menos habría que cambiar el capítulo económico, que está del artículo 58 al artículo 65. El artículo 58 simplemente declara el modo de producción en el país, es decir, dice que el Perú se desenvuelve en una economía social de mercado, que es totalmente falso, de social no tiene nada, es una economía de mercado, ni siquiera es una economía con mercados,
sino es una economía de mercado o una economía neoliberal donde el Estado prácticamente está reducido a la mínima expresión, como lo hemos mencionado. El artículo 59 dice que el Estado estimula la creación de la riqueza, de la libre empresa, la libre iniciativa, etc. Pero ¿cómo estimula la libre riqueza? Uno, haciéndose de la vista gorda, haciendo que se creen monopolios, como lo existe en el Perú, haciendo que se concerten los precios entre las grandes empresas, haciendo que ingresen empresas con dumping al país, creando las asociaciones público-privadas donde el Estado pone su dinero, o haciendo que en las licitaciones ganen las transnacionales y soliciten el adelanto directo y de materiales del Estado. Es decir, hacen fortuna no con su dinero, sino con el dinero del Estado. El artículo 60, manifiesta que la empresa pública y la empresa privada se conducen de igual forma. Y esto es totalmente falso. Y lo vamos a demostrar porque prácticamente empresas públicas ya no existen en el país. El artículo 61 dice que el Estado combate todo tipo de monopolio. Y definitivamente no es así. Por ejemplo, el monopolio de los medios de comunicación, que solamente lo manejan 3 familias en el Perú. Una que maneja 23 periódicos, otra que maneja un canal de televisión y 2 periódicos, y otra que se encarga de la prensa digital. Aspecto en el cual el Estado puede denunciar, pero no puede sancionar. Asimismo, el artículo 62, que nosotros hemos considerado la piedra angular del neoliberalismo, es lo que respecta a los contratos ley. Quiere decir, si el Estado ha contratado en esta modalidad, no puede modificar ese contrato aduciendo seguridad jurídica y seguridad tributaria. Es decir, si nosotros nos dimos cuenta a los años que este contrato es perjudicial para el pueblo peruano, simplemente tenemos que respetarlo. No podemos cambiarlo. No lo puede cambiar ni siquiera el Parlamento, que es el ente que hace las leyes, y lo dice taxativamente. Si no lo puede cambiar el Parlamento, ¿qué nos obligan? Ir a la Asamblea Constituyente y hacer una nueva Constitución del Perú. El artículo 63 también manifiesta de que la empresa extranjera y la empresa nacional tienen el mismo trato. Es totalmente falso, porque la empresa transnacional, por ejemplo en el rubro minero, está exonerado 5, 10, 20 años de pagar el canon. Está exonerado inclusive de pagar regalías en algunos casos o impuesto a la renta. Yo quisiera ver qué empresa peruana tiene ese privilegio. Sencillamente ninguna. El artículo 64 permite la circulación de cualquier moneda extranjera en el país. Y cuando utilizamos moneda extranjera, tenemos que pagar una comisión al país dueño de esa moneda, haciendo que ese país se enriquezca con el trabajo ajeno. Y finalmente, el artículo 65 dice el Estado proteger a sus usuarios y consumidores, que ya sabemos que eso es una utopía en el país. Por todas estas razones, el Partido Perú Libre promueve el cambio de la constitución política del país. Porque si no hay cambio de la Carta Magna, no hay cambio en ningún sentido. Muchas gracias.